La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio de la presentación del tercer examen periódico universal en materia de derechos humanos ante la ONU, en Ginebra, Suiza, dijo que este organismo tiene una agenda oculta contra su país, al hacerse cómplice para una posible intervención a la nación sudamericana por parte de la potencia del norte. La acusación de Venezuela prácticamente pone a temblar al organismo multilateral, pues desnuda su posición con relación a Colombia, un país con un alto índice de desplazados internos, pero que según un informe de la ACNUR, con fallas metodológicas, lo convierte en el segundo país en número de receptores migrantes. Esto para acusar a Venezuela de una crisis artificial y así tender las bases para una invasión. ¿Tendrá alguna repercusión esta nueva denuncia de Venezuela a la ONU? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400,000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace 2 años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Infonoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Infonoticias y suscríbete, porque la patria grande no puede parar. Nuevamente Venezuela levanta su voz para condenar la actuación y posición de la ONU con respecto a este país. Esta vez en la voz de la vicepresidenta del país suramericano, Delcy Rodríguez, quien intervino ante el tercer examen periódico universal en materia de derechos humanos en su sede en Suiza, pero de forma virtual. En esta oportunidad, la representante venezolana en medio del foro cuestionó el hecho de que, siendo Colombia un país con alto índice de desplazados internos, cifrados en 8.3 millones en el 2020, según un informe amañado de la ACNUR, sea el segundo país en número de receptores migrantes venezolanos. Esto, a juicio de Rodríguez, sería un producto de una falla matemática y donde se evidencia una agenda oculta por parte de la ONU, sentando las bases para la creación artificiosa de la crisis en Venezuela y poder intervenir a esa nación. Sobre este particular, Rodríguez consideró contradictoria la coexistencia de agresores y víctimas de políticas hegemónicas de dominio en un mismo foro y pidió evitar la instrumentalización política del sistema de derechos humanos. La vicepresidenta venezolana dejó al descubierto a la ONU y los mandó a reflexionar, pues los derechos humanos deben ponerse al servicio de los pueblos y acabar con los desequilibrios que existen. Cabe destacar que Venezuela viene de aceptar y comprometerse con 193 recomendaciones de la ONU sobre estos derechos, así como adoptó 24 compromisos voluntarios sobre este sistema universal. Pero no solo desnudó las intenciones de la ONU en su propio foro. La vicepresidenta denunció que el Reino Unido se apoderó del oro venezolano, incluso en momentos de pandemia, y a pesar del bloqueo, fue gracias al sistema gratuito y universal de salud que el país pudo enfrentar de manera ejemplar esta situación mundial. Por otro lado, la vocera venezolana hizo hincapié en que Venezuela garantiza los derechos sociales y económicos, ya ha atendido al pueblo con viviendas, educación y servicios, y además es un país que está dentro de los menos desiguales de América Latina y el Caribe. En esta historia debemos recordar que la ONU ha mantenido una posición ambigua. De ahí que en su discurso Rodríguez no dudó en decir que pese a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington desde el 2015, el gobierno bolivariano ha garantizado el bienestar de la población venezolana. Es indudable que en estos foros de la ONU Venezuela ha tenido que defenderse a capa y espada y rechazar el comportamiento de países hegemónicos del norte que pretenden desconocer a pueblos independientes y soberanos que no se dejan chantajear por los métodos de cambios de gobierno que propone. Al respecto, la vicepresidenta Rodríguez acusó en este consejo cómo el gobierno del norte, de forma perversa, minuciosa, detallada, concibe un entramado de medidas coercitivas contra el pueblo venezolano que ya supera las 502, para ser exactos.
No es la primera vez que Venezuela alerta sobre la situación con Colombia y cómo la ONU prácticamente manipula con este tema y el de los emigrantes venezolanos en este país. Esta misma semana, el canciller venezolano Félix Plasencia se las cantó a su homóloga colombiana María Lucía Ramírez y le pidió que dejara de utilizar el sufrimiento de los migrantes de su país para manipular a la opinión pública. La reacción de Plasencia tuvo lugar porque la canciller colombiana, a través de sus redes sociales, publicó un mensaje en referencia al fallecimiento de una niña venezolana cuando intentaba cruzar junto a sus familiares la frontera de México hacia Estados Unidos. Aclarando este punto, el canciller venezolano dijo que su país impulsa iniciativas en favor de la promoción y protección de los derechos humanos, esto con estricto apego a los principios de objetividad, imparcialidad, no selectividad, no politización, diálogo genuino y cooperación. Sobre cifras, ha sido la misma ONU que maneja más de 5 millones de venezolanos dejaron su país en medio de una crisis económica sin precedentes, cuestión objetada por el gobierno de Venezuela, que alega que este incremento de la migración es consecuencia del aumento de sanciones por parte de Washington. Es bueno explicar que el examen periódico universal de la ONU, en el cual participó Delcy Rodríguez, es una evaluación a la que se someten todos los países. Este es el tercer examen de ese organismo que evalúa la situación de los derechos humanos en el país sudamericano. Venezuela fue evaluado antes, en el 2011 y 2016. En este escenario también tuvo un derecho de palabra Colombia, país que alegó, de manera controversial, que la falta de independencia del Poder Judicial y su utilización para perseguir a los miembros de la oposición es supremamente preocupante en Venezuela. Por su parte, Brasil pidió garantizar todas las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas, pacíficas e independientes, con el fin de restaurar la democracia en el país caribeño, sumándose a las voces que agreden diplomáticamente a la nación suramericana. Otros países latinoamericanos y europeos pidieron al gobierno venezolano que colabore con la misión internacional independiente de investigación, desconociendo que hasta ahora Venezuela precisamente lo que ha hecho es ir con la verdad. Mientras tanto, Siria, China y Cuba condenaron las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington a otros países y especialmente a Venezuela, pidiendo que se ponga fin a las sanciones cuyos efectos negativos son incalculables. Hay que destacar que se espera que las recomendaciones finales sean aprobadas por el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal de la ONU el próximo 28 de enero y de allí las recomendaciones o sanciones por parte de este ente. Este organismo multilateral inició este año 2022 las sesiones del mes de enero y se extenderán hasta el 4 de febrero, pues aún faltan también por evaluar otros 11 Estados miembros. Otra vez Venezuela se defiende en la ONU, sin cortapisas, sigue argumentando estar del lado correcto, pese al cerco y bloqueo del norte. También su gobierno asume el compromiso por los derechos civiles y políticos, así como los sociales y económicos de todos los venezolanos. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400,000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace 2 años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Infonoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Infonoticias y suscríbete, porque la patria grande no puede parar.